¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano y amigo? ¿Cómo has estado en este tiempo que no nos hemos encontrado? Espero que bien, espero que el Señor te haya bendecido, que hayas gozado de sus bendiciones. Estamos muy contentos una vez más, como siempre lo digo, de tener esta posibilidad de llegarnos hasta su casa a través de estos humildes videos que son para la gloria de Dios y para exaltación de su palabra. Y para demostrar una verdad que muchos la niegan, que muchos no la quieren aceptar, que se buscan millones de pretextos para defenestarla, porque Satanás no quiere que tú conozcas la verdad, y que yo también, y que la sigamos, o por lo menos que la conozcamos y que después decidamos qué camino tomar. Lo importante es nuestras decisiones. Si queremos amar a Dios como Él quiere que se lo ame, o amarlo como nosotros queremos. Muchos hacemos una religión a nuestra medida, y por lo tanto hacemos de la Biblia adaptarla a nosotros, y eso no es lo correcto. Nosotros nos debemos adaptar a lo que Dios requiere, por eso es necesario conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Vamos a comenzar el estudio de hoy sobre el tema del juicio, que habíamos ya empezado la otra vez, la otra semana, y hemos quedado en una parte importante del juicio, ¿verdad? ¿Quiénes eran los jueces? ¿Quién era el juez? ¿Quién era el juzgado? Todo eso lo habíamos visto. ¿Quiénes iban a ser juzgados? También lo vimos. Por lo tanto, es necesario continuar con este tema, porque es un tema tan defenestrado por la mayoría del mundo cristiano y a veces tan mal entendido por aquellos que profesan creerlo. Vamos a buscar a Dios en una oración para comenzar de lleno con el estudio de la Biblia Habla. Sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestros videos, que te instruyas tú también y que los comentes sobre todas las cosas. Queremos tus comentarios. No hemos tenido comentarios hasta ahora, pero queremos escuchar qué cosas podemos mejorar, qué cosas están aparentemente mal, porque también puedes estar no de acuerdo con lo que estamos diciendo. Pero esto es para la gloria de Dios, y esto es todo basado en la Escritura. Yo lo único que hago es apenas un comentario suave y nada más. Lo importante es resaltar la palabra de Dios y que la Biblia nos hable. Este es tu estudio, la Biblia habla. Busquemos a Dios en oración para comenzar este estudio. Padre cariñoso que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra en esta hora, de poder hacerlo libremente todavía. Gracias, cariñoso Dios, por el estudio de ella, porque con ella tú nos enseñas el camino de la salvación y la verdad. Tú nos dices que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Por eso es necesario conocerla, por eso es necesario estudiarla y escudriñarla, no para hallar en ella vida eterna, sino para hallar quién es el que nos da la vida eterna. Gracias, cariñoso Dios, por tu misericordia, y no te olvides de bendecir a aquellos que nos ven. Que no falte tu protección y tu bendición para cada uno de tus hijos en derredor de toda la tierra. Te lo pedimos con humildad, también por los enfermos, por las viudas y los huérfanos, por los necesitados también, por la gente sin trabajo de este país. También rogamos, Señor, por los dirigentes de este país, que tú le ilumines la mente para que puedan resolver los problemas y que la gente no sufra tanto. Padre cariñoso, en tus manos nos encomendamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano y amigo, o amiga. Estamos en el estudio de la Biblia Habla acerca del santuario. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy y nos vamos a meter de lleno, ya sí, en el tema del juicio. Vimos una periferia, un pantallazo general, el estudio anterior próximo. Ahora vamos a hablar con más profundidad de este tema, para que a ti te quede más claro, para que tú puedas comprobar que la misma Biblia
habla de un día de juicio, que la misma Biblia habla del juicio, y quiénes serán los juzgados, y quién será el juez, sobre qué será juzgado el acusado, y quiénes son los testigos. ¿Y por qué se contaminó el santuario celestial? Eso también lo vamos a ver hoy día. Vamos al primer punto entonces. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios. Primero que nada, en el libro de Daniel 7, 9 y 10. Vayamos a Daniel 7, 9 y 10 y notemos lo que nos decía el profeta Daniel. Daniel 7, 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10 dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, y cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su silla llama de fuego, y su rueda fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto nos menciona el profeta Daniel. Y la pregunta que nos hace el que preparó estos estudios era: ¿de acuerdo con qué son juzgados los hombres? Y hemos visto que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros del cielo que contaminan el santuario fueron abiertos. Esos libros contenían la vida de cada uno de los que ya habían fallecido. Recordemos que habíamos estudiado que el juicio comenzaba por los muertos, ¿verdad? Y que los muertos estaban en pie sobre el altar. No eran personas muertas que están en el cielo, sino era simbolismo de que sus libros o sus vidas que estaban en esos libros estaban de pie, ¿verdad? Figurativamente, delante de la presencia del altar del cielo. Eso es clarito. El Apocalipsis no es un libro literal, simbólico. Ahí está, como un libro simbólico. No es literal el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro de símbolos, tampoco son parábolas, pero sí de simbología, de ejemplos, ¿verdad? Los muertos estaban de pie sobre el altar. No era que los muertos estaban en el cielo, sino que sus vidas que estaban en los libros era como si estuvieran ellos mismos, porque todo estaba registrado en esos libros, todos los pensamientos, los hechos y todo estaba registrado en esos libros, en los cuales el juez se sentó y esos libros fueron abiertos y los muertos pareciera que estuvieran en pie delante de Dios. Por eso hay que entender la Biblia en su contexto, porque si yo no entiendo que los muertos no saben nada, puedo llegar a comprender o a creer, como muchos enseñan, que esos muertos son los que están en el cielo y que son juzgados los muertos allí, ¿verdad? Y sin embargo, los muertos todavía están en sus lechos polvorientos hasta el regreso del Señor Jesús. También vamos a ver eso, pero no a hoy. Muy bien, entonces, ¿de acuerdo con qué son juzgados los hombres? Con los libros y los hechos que hay en el cielo de cada uno de los que murieron, ¿verdad? Vamos a ver. Ya lo habíamos leído la semana pasada, pero vamos a hacer un pequeño repaso también. Apocalipsis 20:12, mire lo que nos dice Apocalipsis 20:12. Nuevo Testamento, busquemos Apocalipsis 20:12. Estamos utilizando la versión 1909 de Reina Valera, que para mí es la mejor, porque todavía no estaba contaminada con muchas cosas que también se han querido cambiar en la misma Biblia, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice lo siguiente. Mire lo que dice, notemos lo que nos dice el apóstol Juan, aquí ya en la isla de Patmos, prisionero. Y vi los muertos grandes y pequeños. ¿Ven lo que estábamos hablando? Sigamos. Vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿verdad? Ahí vemos claramente
que Juan vio los muertos, pero en forma figurada, no era que estaban en persona. Él vio los libros que tenían los nombres de determinadas personas, ¿verdad? Y eso era como si estuvieran presentes ellos. No era que estaban los muertos presentes en el cielo. Es algo que debemos comprender. Es clarito, claro. Si yo no entiendo que los muertos no saben nada, puedo llegar a entender que Juan vio los muertos realmente. Pero Juan no vio los muertos realmente. Vio a los libros que contenían la vida de los que ya estaban descansando, ¿verdad? Por eso el juicio comienza por los muertos. Bien, segunda pregunta. ¿Qué otro libro hay en el cielo y qué contiene? Malaquías, capítulo 3, verso 16. Último libro del Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Veamos lo que nos dice el profeta Malaquías. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de la memoria delante de él, los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué contiene el libro de memoria? Las memorias de los que temen a Jehová, dice. Leamos de vuelta. El libro de la memoria delante de él, para los que le temen, ¿qué más? Y los que piensan en su nombre. Nuestros pensamientos son registrados en los libros de las memorias. ¿Tú temes a Jehová? Tú tienes un libro de las memorias. Yo también. Cada uno de los que tememos a Dios, los que tratamos de amar a Dios y respetar sus mandamientos, tenemos un libro de las memorias, ¿verdad? Esto seguramente nadie te lo había enseñado antes. Tú que eres cristiano evangélico, seguramente esto nunca te lo había enseñado nadie. El libro de las memorias contiene lo que nosotros pensamos, y sobre eso también seremos juzgados, mi hermano. Sobre eso también seremos juzgados. Pero avancemos. ¿Qué será puesto en el juicio? La siguiente pregunta. ¿Qué será puesto en el juicio? Mateo 12, 36. Vayamos a ver lo que nos dice el apóstol Mateo, en el Nuevo Testamento. Ahí nomás de Malaquías, el primer libro siguiente. Mateo, capítulo 12, versículo 36. Capítulo 12 de Mateo dice lo siguiente. 12, 36. 33, 36. Entonces, dice, el hombre bueno de buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué es lo que es anotado entonces en los libros? Las intenciones del corazón también. Volvamos a leer. El hombre bueno de buen tesoro de corazón saca buenas cosas. ¿Por qué es necesario que haya un juicio? ¿Te das cuenta por qué es necesario? Yo puedo hablar mucho, pero si mi vida, mi corazón no refleja a Cristo, a su verdad, a sus mandamientos, yo soy un mentiroso. ¿Y creen que un mentiroso podría entrar en el cielo? ¿Verdad que no? No podría. No podría. Muchos llevan una vida aparentemente perfecta, son personas aparentemente consagradas, pero aquí la Biblia nos dice, del buen tesoro del corazón, el hombre bueno saca buenas cosas, pero del mal tesoro del corazón, el hombre malo saca malas cosas. Yo puedo aparentar ser un hombre bueno de corazón. Por eso los ángeles tienen que investigar toda mi vida para ver si realmente llego a ser un hombre bueno de buen corazón. Dios lo sabe, pero los que lo acusan a Dios de ser arbitrario no saben estas cosas. Por eso el juicio no es para saber si tú o yo somos pecadores, porque nosotros sabemos que somos pecadores. El juicio en el cielo es para demostrar que Dios no es un Dios arbitrario, que Dios no es un Dios tirano, porque Satanás lo acusó de eso en el cielo. De ser un Dios arbitrario, que el que no guarda sus mandamientos es condenado y muerto.
tú me dices, pero eso no es cierto. Sí es cierto, pero se debe demostrar con hechos. No porque a Dios aparentemente tú caigas y te cueste caminar el camino del bien, entonces por eso Dios te castigará con la muerte eterna. Te castigará con la muerte eterna porque tú eliges caminar con el mal tesoro del corazón. O sea, lejos de Dios. Aquel que quiera caminar con Dios deberá guardar sus mandamientos. No se puede caminar con Dios sin guardar sus mandamientos. ¿Verdad? Entonces, si yo no entiendo esto, yo puedo llegar a cualquier otra conclusión, lejos del camino de la verdad. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué será tomado en consideración al tratar cada caso? Libro de Salmos 87. Salmos 87, vayamos al Antiguo Testamento. Salmos 87. Salmos 87, 4 al 6. Salmos 87, 4 al 6. Dice lo siguiente, el salmista: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia, y entre los que me conocen, he aquí Palestina y Tiro, con Etiopía. Este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y fortificarála el mismo Altísimo. Mas Jehová contará cuando se escribieren los pueblos, este nació allí. ¿Cómo se sabe dónde hemos nacido? Si hemos caminado con Dios o si no hemos caminado con Dios. Eso es lo que se anotará en los libros del cielo. ¿Qué será tomado en consideración? No si eres argentino, peruano, o estadounidense, o boliviano, no. Se tomará en consideración si has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Si sigues siendo un mundano cualquiera o realmente has nacido de nuevo para Dios y eres una nueva criatura. Eso es lo que se tomará en cuenta en el juicio. Muy bien. Avancemos entonces. ¿Con quiénes comenzará el juicio? Ya lo habíamos mencionado, pero vamos a lo que la Biblia nos habla. Primera de Pedro 4:17. Mira lo que nos dice Primera de Pedro 4:17. Nuevo Testamento del otro lado de la Biblia. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Dice lo siguiente el apóstol Pedro: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dice, primero comienza por nosotros. ¿Qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Se dan cuenta? El mismo Pedro habla de un juicio y que debe comenzar por ¿quiénes? Por aquellos que creemos en Dios, por los muertos que vivieron de acuerdo con lo que Dios había establecido. Esos son los primeros en ser juzgados, ¿verdad? Segundo texto, Ezequiel capítulo 9 del 1 al 6. Ezequiel capítulo 9 del 1 al 6, esto nos habla de un sellamiento, ¿verdad? Que leyó alguna vez la Biblia se va a dar cuenta de que esto nos habla de un sellamiento sobre el pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 9, el pueblo de Israel representa ¿a quiénes? Al Israel espiritual que somos nosotros. Vayamos a lo que nos dice el profeta Ezequiel del 1 al 6, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que estaba a la vuelta del aquilón, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir.
Entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía en su cintura una escribanía de escribano. Entrados, paráronse junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel alzó sobre él el querubín, el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía en su mano, en su cintura, la escribanía de escribano, y díjole: pasa por la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel en el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Y comenzaron pues de los varones ancianos que estaban delante del templo. El juicio empieza por los hijos de Dios, por aquellos que profesan ser pueblo de Dios. Y habrá sellamiento para distinguir quién es hijo de Dios y quién no lo es, aún dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Es importante el juicio? Claro que es importante. Por eso es tan defenestada esta doctrina bíblica del día del juicio. Eso de que el santuario debía ser purificado, que los mileritas creían que era la tierra, pues ellos pensaban que este era el juicio que venía a este mundo. Pero realmente no era eso. Era que comenzaba el gran día de expiación en el cielo mismo, donde nuestros nombres serán pasados ante el tribunal de Dios. Todos serán juzgados, todos. No quedará nadie sin juzgar, pero el juicio comenzará por la casa de Dios, por los hijos de Dios, por aquellos que han profesado obedecer a Dios, para probar que Dios no es un Dios arbitrario y cruel, que destruye a los que caen por debilidades humanas. Dios no es un Dios arbitrario. Por eso es necesario ante las entidades celestiales que el nombre de Dios quede vindicado, y los que hemos pecado en este mundo seamos llevados a juicio para demostrar que Dios es un Dios misericordioso y bondadoso, que no es tirano, que su ley no es que no se pueda guardar ni obedecer. Su ley sí se puede obedecer, pero solamente tomado de la mano de Dios. Porque si no, como vemos aquí en el capítulo 9 de Ezequiel, el mismo pueblo de Dios tenía que ser sellado, separado. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo de Dios obedecía una parte y otra parte no obedecía. Entonces era necesario hacer ¿qué cosa? Separación entre los fieles y los no fieles. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Es necesario hacer separaciones entre los que son fieles y los que no lo son. Por eso cada acto, cada pensamiento, cada palabra que sale de nuestra boca es llevada ante el tribunal de Dios a través de nuestros libros. Muy bien. ¿Dónde están escritas? Dice, ¿dónde están escritas ahora los nombres de los cristianos? Filipenses 4.3. Vayamos al libro de Filipenses. Filipenses 4.3. Dice lo siguiente. Filipenses 4.3. El apóstol Pablo nos dice así en su epístola a los Filipenses: asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a los que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y a los demás, mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde estarán escritos los nombres de los cristianos? En los libros de la vida.
las almas o los muertos que Juan vio en pie delante del altar no eran nada más y nada menos que las personas que reflejaban sus vidas en esos libros. Y los pecados de cada uno de ellos contaminaban el santuario celestial. Por eso era necesario la purificación del santuario celestial, o el día del Yom Kippur, entre comillas, del santuario celestial. Así como se hacía en la tierra, que era sombra de lo que habría de venir, o sea, de aquel gran día de expiación que estamos viviendo hoy nosotros, desde el 22 de octubre de 1844, ¿verdad? Este gran día de expiación es el reflejo de lo que se hacía en el santuario terrenal el día del Yom Kippur, o día del perdón, o del juicio. Muy bien, vemos que nuestros nombres entonces están escritos en el libro de la vida. Hay libro de la vida, libro de las memorias. Eso es lo que estuvimos viendo hoy. ¿Qué más? ¿Bajo qué condición, dice? ¿Bajo qué condición pueden permanecer estos nombres en el libro de la vida? Ah, hay condiciones. No es que ya estoy ahí y no me mueve nadie. Notemos, vayamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 3.5. Vayamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 3.5. Dice así el apóstol Juan: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, dijo Cristo, no será borrado su nombre de la vida, del libro de la vida. El que venciere. Gran condición, mi hermano. Gran condición para que tu nombre o mi nombre permanezca en el libro de la vida es ser un israelita o vencedor. Y esto no es israelita de sangre, porque no somos israelitas de sangre. Somos por adopción israelitas, ¿verdad? O vencedores, porque Israel significa vencedor. Muy bien. Entonces vimos que hay condiciones para que nuestro nombre siga estando en el libro de la vida. Vayamos al libro de Éxodo. Éxodo 32 y 33. Éxodo 32 y 33. Dice así en Moisés, en el libro de Éxodo 32 y 33. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: ¿qué pecaré contra mí? Al que pecare contra mí, a este raeré yo del libro. ¿A quién será borrado el libro? Al que pecare contra Dios, al que levante su mano alzada contra Dios, o sea, rebelión contra Dios. Ese será borrado del libro de la vida. Muy bien. Esa es la condición para no ser borrado. Cometer pecado por mano alzada. Y eso también lo vimos. Lo vimos en los dos tipos de pecado cuando hablamos del santuario terrenal. Busca los videos anteriores si quieres interiorizarte con respecto a esto. El pecado por mano alzada es el que separa al hombre de Dios, y por lo cual Dios no puede hacer absolutamente nada ya más por el hombre. Muy bien, continuemos rapidito. ¿Cómo puede uno prepararse para el juicio? Primera de Timoteo 5:24. Primera de Timoteo, vamos al otro extremo de la Biblia ahora. Primera de Timoteo 5:24. Capítulo 5, verso 24, dice lo siguiente: los pecados de algunos hombres, antes que vengan ellos a juicio, son manifestados, mas a otros les viene después. Todo quedará manifiesto. Antes o después, todo quedará manifiesto en el juicio. No se ocultará nada. Nada se podrá ocultar delante de Dios. Nada. Por eso es necesario que se tome cuenta de todo. Para que Dios no quede como un Dios arbitrario. Dios no es un Dios arbitrario que castiga porque sí nomás.
Hasta ahora no hubo castigos, aparentemente castigos grandes para los grandes pecadores, pero ya llegarán. Ya llegarán. Porque la misma Biblia nos dice, dice, los pecados de algunos hombres, antes que vengan ellos a juicio, son manifiestos, mas a otros les vienen después. Antes o después quedarán manifiestos los pecados de todos. No se ocultará nada. Continuemos entonces. Al salir nuestro pontífice o nuestro sumo sacerdote del santuario celestial, ¿qué decreto se proclama? Apocalipsis 22:11. Y esto, ten mucho en cuenta esto. Mira lo que nos dice Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. Dice lo siguiente el apóstol Juan. Dice así la palabra de Dios. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. Se terminó el juicio. Una vez que Cristo salga del lugar santísimo de oficiar como sumo sacerdote, se terminó el juicio para todos. El que quedó así, quedó así. No se puede cambiar. No hay otra oportunidad después del cierre de la obra de Cristo en el santuario. Cristo sale del santuario y no es que viene inmediatamente. Hay un tiempo hasta que Cristo regresa. Por eso dice, el que es injusto, sea injusto todavía, hasta que Cristo venga. Y si está vivo, morirá por el resplandor de su venida. Y si no, y si está muerto, bueno, ¿qué pasará? Ya veremos eso también. Hablaremos mucho de estas cosas, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿te queda claro, hermanito? El juicio es una realidad. En la misma Biblia nos habla de un juicio que es real, que comienza por los que murieron de todas las edades, pero también por aquellos que son que murieron creyendo en Dios. Esos también serán juzgados. Nadie escapará del tribunal de Cristo. Nadie. Todos seremos juzgados. ¿Cuál será el resultado de cada anotación que se haga de tu nombre en el cielo o del mío? Dios quiera que nos halle libres de pecado, que nos halle limpios. ¿Por qué? Porque cada vez que se pone un pecado en el cielo, en el libro, debe decir al lado arrepentido y perdonado. Por lo tanto, abandonado. Si yo persisto en el pecado, puede ese pecado llegar a ser pecado por soberbia, porque ya no voy a sentir más arrepentimiento por ese pecado. Lo hago tantas veces, lo cometo tantas veces, que ya no siento arrepentimiento. Y soy así. ¿Qué voy a hacer? Muchos dicen, pero no es así. Por eso hay que tener cuidado con estas cosas. Por eso es necesario conocer esta verdad bíblica, que muchos no la conocen, muchos no la entienden y muchos no la saben explicar. El tema del juicio. Mi hermano, hemos terminado nuestro estudio de hoy. El próximo estudio es la predestinación. La Biblia dice que hay predestinación. Pero muchos dicen somos predestinados a perdernos porque ya no se puede hacer más nada. Otros dicen somos predestinados a salvación. ¿Será? A la final entonces creen en el destino. No, yo no creo en el destino. Creo que el destino lo escribe cada uno con sus actos y sus pensamientos. Pero eso lo vamos a ver de acuerdo con un escrito está. Vamos a terminar nuestro estudio con una oración de hoy para que Dios nos ayude a entender estas cosas. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el estudio que hemos tenido de tu palabra el día de hoy. Gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu bondad infinita y porque has cuidado de nosotros. Bendito Dios, en tus manos nos encomendamos hasta nuestro próximo encuentro. Bendice a cada uno de los que estuvieron viendo este video
Bendícenos a nosotros también, fortalécenos para poder llevar tu verdad también a otros, Señor, a través de esta herramienta que es Internet. Gracias, Padre bondadoso, por tu amor y tu bondad, por el perdón de pecados que emana del santuario y de la obra de Cristo en la cruz. Gracias, cariñoso Dios, por tu amor y tu bondad. Bendito Padre, en tus manos nos encomendamos en el resto de este día, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Sin más, hermanito, te suplicamos y te agradecemos que te suscribas a nuestro canal, y te agradecemos porque seguramente muchos lo han hecho. Estamos muy contentos de haber conseguido suscriptores, de personas que nos siguen y que prestan atención a nuestros humildes estudios, porque nuestro fin no es que yo sea exaltado, sino que la palabra de Dios, que la Biblia te hable a ti y me hable a mí de la verdad que Dios ha establecido en ella. Y eso es lo que estuvimos viendo hasta aquí. No hubo ninguna cosa inventada por ninguna religión, por ningún ser humano, o sacada totalmente de contexto. Hemos visto a través del estudio de la palabra que hasta ahora lo que hemos enseñado estaba escrito en este libro. Que el Señor te guarde y te bendiga, y hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo, mi hermano. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que Dios te guarde.